Hola amigas y amigos de Cucharita por Zoom, bienvenidos a otro genial episodio. Hola Denise. Hola Verito, ¿cómo estás? Estrenando Arito de Luz. Tecnológico, super tecnología. Y hoy les tenemos a una súper gran invitada. Algunos la conocen de TikTok. Ella es profe y super TikToker, Miss Gili. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobre todo después del gran fin de semana. Sí. Aunque ahí estoy con sentimientos encontrados yo, debo reconocerlo. Sí, ¿por qué? Porque ninguno de los seleccionados para constituyentes es representante de la discapacidad, todos quedaron fuera. Entonces estoy como contenta por un lado, pero por otro estoy así como... Sí, igual, yo estaba viendo los que quedaron de medicina y me como... Sí, pero no sé qué pensar en realidad. Sí, bueno, el día de hoy, amigos, vamos a conversar de amor y sexualidad en el espectro autista. Para los que no saben, Miss Gili, ¿cómo se puede decir? Soy autista. Ok, Miss Gili es autista. Okay. Entonces nos va a explicar todo lo que son, bueno, qué es en realidad, qué significa ser autista. Uy, esa es la primera. Es una pregunta súper grande, porque si nos vamos así como a lo teórico, por así decirlo, tiene relación con el desarrollo, ¿cierto? A ver, déjame ordenar la definición. A mí siempre me cuesta mucho definir lo que es el autismo, porque es un espectro en el fondo. Y es tan amplio, es tan grande, y cada persona es tan única como cada persona fuera del espectro también. Pero déjame pensar, déjame ordenarlo. Menos mal que me diste tiempo, ¿viste? Así soy yo con las preguntas como espontáneas. Esto me va a pasar mucho. Cuando me llega una pregunta, yo como, déjame procesarlo. Y me voy a detener así como un minuto. En los videos eso no se nota, porque yo hablo y voy borrando y voy editando, pero en vivo claro. Sí. Es una condición del neurodesarrollo que afecta 3 áreas particularmente de la persona. Bueno, el área motora, en las mujeres, el autismo femenino y masculino se ha descubierto que es diferente, ¿eh? En las mujeres no se da tanto lo motor o lo camuflamos más. También en el área social y en el área comunicacional, que tiene mucha relación también con el lenguaje, etc. Son como esas áreas las más... Somos personas que procesamos la información de una forma diferente. Eso es básicamente el autismo. Pero tú igual hablabas como de espectro, como... Sí. ¿Y qué tan amplio es? O sea, ¿qué tantas como hay variaciones? ¿Tienen nombre las variaciones? Como, sí, porque mira. hay tanto estereotipo como de lo que uno ha escuchado del autismo, como, oye, como no, hay que hablar, hay que ser muy textual con ellos porque no entienden mucho como los subtextos, las emociones, entonces como hay que ser súper enfáticos y claros, como, y uno como que no sé, como que queda ahí un poquito como nervioso entrampado de cómo comunicarse con ellos y quizás, no sé, cuéntanos un poco más.
Es complejo, primero, porque hay dos preguntas. La primera, que esta que tiene relación como con el espectro en general, es muy diverso. Antiguamente se hacía la diferencia entre el autismo y el Asperger, por ejemplo, entre otros, trastornos generalizados del desarrollo, etcétera. Se descubrió que esa era como una diferencia muy capacitista porque la condición era la misma, solamente que hay unas personas que necesitan menos ayuda dentro del autismo y otras que necesitan más ayuda, pero es autismo igual. Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, yo soy Asperger, la gente inmediatamente se imaginaba casi que un supergenio porque estaba como este estereotipo, como casi que el good doctor, así como toda esa onda, así como genio. Y después cuando se habla de autismo en general es para eliminar esa brecha. Después hizo otra diferencia así como funcional y no funcional, donde yo caía como dentro de lo funcional, pero era feo porque es como que los otros no funcionan, era una definición muy fea y nosotros somos muy literales, entonces siempre vamos a estar peleando. Después ya vino como el espectro autista, ¿cierto? Que se divide en grado 1, grado 2 y grado 3, y que ya no tiene que ver como con las capacidades de la persona, sino con la ayuda que necesita. Por ejemplo, una persona que tiene un autismo grado 3 necesita mucha más ayuda porque no es una persona dependiente, quizás sea una persona averbal que no desarrolló el lenguaje, por ejemplo, que una grado 1, que es una persona que puede hacer, si tiene muchas limitaciones, pero puede hacer su vida independientemente, por así decirlo. Siempre con apoyo, pero no el mismo apoyo que necesita una persona que no habla, por ejemplo. Y la otra pregunta se me olvidó. Ah, sobre lo literal. Sí, pero a nosotros nos pasa al revés. A nosotros nos pasa al revés en ese sentido, porque nosotros decimos, las personas como, no sé si está bien usar la palabra como neurotípico en este caso, pero claro, neuronalmente típicas, como que esconden muchas cosas. Nosotros somos muy literales también para hablar. Entonces, para nosotros también tenemos ciertos temores porque sabemos que hay cosas que pueden incomodar de lo que decimos. Entonces, eso, como que ahí tenemos, yo creo, el choque entre las personas autistas y como lo neurotípico, porque nosotros como que decimos tal cual. Por ejemplo, si nos gusta a alguien, es como, oye, me gustas. Y no hay más que decir. En cambio, el neurotípico tiene todo un proceso del coqueteo, de que si muestro demasiado, lo voy a alejar, se va a asustar, tengo que mostrar poco, pero tampoco tengo que mostrar, y eso en nuestra cabeza es una tortura constante, así como, yo creo que debe ser muy terrible, o sea, fue muy terrible. Yo una vez nomás me fijé en una persona neurotípica y fue terrible. Nunca nos entendimos. Sí. ¿Y cómo se daría el proceso de conquista entonces? Como, no sé, por ejemplo, no sé, alguien con espectro autista que esté en Tinder, por ejemplo. Es que yo nunca no he usado Tinder, pero sí tengo amigas que lo han usado, autistas, y hemos conversado sobre eso. Y ellas me dicen siempre que se asusta a la gente como con la conversación, porque ellas se describen como cualquiera, ¿cierto? Pero después cuando llega a lo mejor el momento de interactuar o de coquetear con un otro, tienes dos opciones. El autista va a ser muy cortante porque simplemente no le interesaste, o va a ser muy intenso. O sea, no creo que sea intenso, pero sí muy directo, muy franco, y eso a la gente como que le asusta. Entonces, mi amiga me decía, yo le dije, porque a mí me interesó, le dije, me gustas, y me dejan de hablar. Y es como, y los que no me gustan me siguen buscando, me decía, entonces yo no entiendo cómo a la gente, cómo funciona. Entonces, es como ahí se nota mucho cuando una persona, porque los autistas tenemos, yo soy casada, pero muchas dificultades con el coqueteo. O sea, el coqueteo es una tortura constante, así esto de no saber qué quiere la otra persona, literalmente, porque es como que coquetea, pero no, esa etapa yo creo que es desgastante para la persona autista. Yo quería conversar algo contigo, Miss Gilly, y algo que conversamos antes de que llegáramos a hacer el programa. Era que nosotros estuvimos, o en realidad yo estuve viendo un documental antes de conocerte, en realidad en TikTok, y antes vi este documental que habla del amor en el espectro. Y me parece que, o sea, no sé qué piensas tú, me parece que para mí está completamente nublado, o sea, Sí, no.
no es real para mí, o sí, no sé. ¿Qué Yo, piensas tú? me recomendaron ver ese documental, que es como personas autistas siendo asesoradas por una persona como neurotípica experta como en relaciones amorosas para tener relaciones como amorosas, valga la redundancia, con otras personas autistas. Entonces para mí era como, porque le enseñaban a coquetear como neurotípicos. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a un lugar y yo llego y alguien va y me mueve la silla muy gentilmente para que yo quede así, pero oye, ¿qué onda si yo puedo mover mi silla? ¿Qué te pasa? Entonces, eso es lo que pasaba en ese documental. Era como que eran personas que no saben cómo se mueven las personas autistas, enseñándole a conquistar a otras personas autistas. A lo mejor, si hubiesen sido personas neurotípicas las que iban a conquistar a esas personas autistas, hubiese tenido sentido. Pero ninguna pareja resultó, yo creo que justamente porque no tenía ningún sentido. Sí, no tenía ningún sentido. Y además que es que como que los arrejuntaban, o sea, no era como que yo veo a tal y tal y tal persona y veo cuál de repente, claro, como un next. Es que sabes lo otro, a las personas autistas bueno, en mi caso ya no, pero sí en su momento, nos hace mucho daño esta imposición social de vivir en pareja. Entonces las personas autistas aparte somos de pensamiento muy restringido. Entonces yo veía, por ejemplo, a uno de los personajes de ese documental muy obsesionado con el matrimonio. Él estaba enamorado de la idea de tener pareja, no de alguien. Era como entonces, ¿qué pasa cuando se observa tanto como este ideal, ¿cierto? Una persona autista fácilmente se puede transformar, ¿cierto?, en esta persona que de verdad sufre por no tener pareja porque siente que no encaja en la sociedad y como no entiende ciertos códigos sociales. Y claro, y ahí viene el tema de este sufrimiento y este enamoramiento de la idea de algo. Porque uno ve sufrir, a mí me ha pasado muchas veces, yo trabajo mucho con personas como yo y llegan siempre con esto y le decía, pero tú estás enamorado de una idea, no, ni siquiera conoces a la otra persona con la que quieres hacer una familia. Entonces tú estás enamorado de algo que te dijeron que era lo que era lo correcto. Y eso yo creo que se da mucho en ese documental. Pero tú lo dices que pasa como un poco por presión social igual, ¿no? Sí, igual nos pasaría a nosotros. Sí, todo el rato. Sí, es algo que le puede pasar a cualquier persona, esta idea como de estar, pero claro, la diferencia, o no sé si la diferencia, pero ahí también se da el tema de que aparte de tener esta necesidad, no todos, pero sí algunos, de crear una familia y seguir como los patrones normales, porque también está el otro extremo, que no. Aparte de eso, está la dificultad y la imposibilidad de coquetear con un otro. Yo siempre he dicho, debería existir un Tinder de autistas, así como exclusivo de personas autistas. Yo creo que se entendería mejor, porque claro, llegar, y aparte, ¿sabes qué es lo otro? Yo encuentro que igual Tinder es peligroso para las mujeres autistas, porque las mujeres autistas también somos muy crédulas. Y ahí caemos en otra situación como peligrosa, pues. Así que... Oye, que es heavy, o sea, lo estoy tratando de entender como, por ejemplo, una niña autista y que pueda estar expuesta, por ejemplo, no sé, a alguien que quiera abusar de ella. Sí, un catfish, o un catfish, pues, o por ejemplo que le diga, estoy mal, envíame plata, pues, o sea, tampoco llegar como a veces a ese nivel, pero igual, o sea, tiene grados, obviamente, puede llegar tan grave. Sí. Entonces, igual por ese lado, claro, siempre tiene que haber como una educación en todo sentido. Yo creo que cuando se habla como de educación sexual, es en todo aspecto, o sea, lo que engloba todo lo que es la sexualidad, para todas las personas, obvio. Y Miss Gili, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con el amor? ¿Con el amor? En el transcurso de tu vida. Para mí ha sido igual, a ver, yo estoy casada con mi pareja que conocí a los 16 años. Igual, wow. Sí. Antes de él tuve como una pareja, pero eso fue como una imposición. Yo ahí lo reconozco porque de hecho cuando este chico anterior me fue infiel y cuando me lo contó, yo, bueno, le dije que fuéramos amigos y no sé qué. Y después el tiempo después me decía, tú me hiciste daño porque yo te conté algo y tú tenías que llorar.
tenías que sentirte tan mal como yo. Era como que al final me daba vuelta las cosas y yo así como, pero en verdad para mí no fue como tema. Y después, bueno, conocí a Yerko, y todo el mundo que nos conocía nos decía así como, oye, ustedes son muy parecidos, ¿cómo se encontraron dos personas tan parecidas? Y bueno, tenía su explicación. Hubo un año en que nosotros nos separamos cuando entramos a la universidad. Bueno, cuando yo entré a la universidad, Yerko iba en segundo, y ahí yo conocí otras personas, pero no, era compleja la situación porque yo siempre tengo conversaciones muy profundas. A mí me cuesta tener como conversaciones, ¿cachai? Entonces, sí, pues entonces agotaba a la persona con la que estaba. Y aparte que siempre uso lenguaje, ahora estoy como tratando como de controlarme, pero eso, uso siempre sin querer lenguaje muy académico. Entonces ahí teníamos otros encontrones así como... Entonces, por ejemplo, no sé, esta persona era como más extrovertida y me decía, oye, vamos a salir, vamos a bailar, no sé qué, y a mí me da miedo las discos, me da miedo los cines, no me gusta el ruido que hay en el mall, ese que es como eterno, como que está ahí en todas Pero partes. ¿te da miedo por la aglomeración? Es como por el ruido. ¿No? Sí. ¿O nada que ver? Sí, lo que pasa es que algunas personas autistas tenemos hipersensibilidad sensorial, o puede ser hipo, que no sintamos nada. Yo tengo hipersensibilidad al tacto y a la audición. Entonces, es como que las que son las citas típicas, como ir al mall a tomarte algo, ir a una fiesta, ir al cine, yo no lo podía hacer, entonces igual que fome, pues. Así que fue como bien tedioso, y después llegó un momento en que ya como que los dos nos extrañamos mucho, como que en verdad... Y ahí, bueno, volvimos y ahí no nos hemos separado más. Así que por ese lado mi experiencia ha sido buena. Pude conocer y quedarme con la persona que quería. Y él también conoció y jamás nos hemos juzgado por eso, al contrario. O sea, después de poder estar separados y conocer a otras personas, nos dimos cuenta que igual nos queríamos, así que bien por ese lado. ¿Y él es neurotípico o no es autista? A ver, él en este caso nunca ha querido hacerse la evaluación por una decisión personal, pero su hermano, su hermana, su sobrino, al igual que sus hijos, tienen el diagnóstico, y en el fondo nosotros lo sabemos, pero él no quiere como... No quiere saberlo. Ok, es una decisión personal de no hacerla. Sí. Siento, es una de las cosas que me parece increíble, que es que cuando estuve haciendo como el research, vi incluso una serie que se llama Typical. No sé si lo ubicas. Sí. La cosa es que yo digo que todos los sentimientos que me hizo sentir atípica, que me pareció mucho más fácil de entender que el otro documental, yo me pude relacionar con algunos sentimientos que sentía esta persona, ¿cierto? Y en algún momento yo le dije, incluso, me acuerdo que llamé a mi papá, que es médico, y le dije, papi, tú nunca me hiciste el examen de autismo, porque me empezaron a salir unos videos de una chica americana que igual es autista. Yo dije, ¿será que TikTok detectó que soy autista? Y yo no tengo ni idea. Puede pasar algo así, o sea, puede que en realidad, y eso es como, no sé, una teoría conspiracional que yo tengo en mi mente, que todo el mundo tenga o sea, esté dentro del espectro, pero no tenga ni la más mínima idea. ¿Eso sería posible? O sea, hay distintos tipos de diagnóstico. Cuando hablamos del fenotipo, son personas que tienen rasgos autistas, pero no alcanzan a estar dentro de la tabulación del espectro. Entonces, yo creo que todas las personas somos particulares y tenemos ciertas como condiciones. Por ejemplo, puede haber una persona, no sé, que tenga, no sé, dificultad, por ejemplo, con el contacto visual, que ese es otro tema con el coqueteo, que hoy no, yo creo que es lo más incómodo del mundo el contacto visual, entonces imagínate. Pero puede pasar, y claro, que a lo mejor no tenga alguna de las otras como características, o puede pasar por una persona, por ejemplo, generalmente en las mujeres pasa que las mujeres nos camuflamos mucho. Entonces, porque sabemos hacerlo, se nos enseña de muy chiquititas, esto cuando te enseñan tienes que ser señorita, tienes que actuar de cierta forma, indirectamente nos vas enseñando a camuflarnos, mientras que el niño, ¿cierto? Se le permiten más cosas, entonces el niño puede expresarse tal y como lo siente.
al final eso igual es una ventaja y desventaja para los dos lados, o sea, te da ciertas como ventajas y ciertas desventajas también. Entonces, yo siempre digo, a las personas autistas hay ciertos como sentimientos que no, yo conozco autistas que han sido diagnosticadas muy adultas, estoy hablando después de los 40 años, o después de los 50 incluso, me estoy haciendo memoria. Y claro, es por esto, por ejemplo, por darte un ejemplo, las personas autistas tenemos ciertos manerismos. Ustedes ahora no me ven, pero yo para autorregularme todo el tiempo estoy haciendo esto con mis manos abajo, ya que es un movimiento que pasa muy desapercibido. Mientras que en el varón, por ejemplo, a lo mejor va a estar meciéndose, que es un movimiento que es más inadaptado como a la sociedad. Otro que tengo, por ejemplo, yo me como los cueritos y me rompo los dedos sin querer, no me doy cuenta. Entonces, entonces es por eso que tú dices que a ellos los dejan ser y a las chiquillas les dicen... Exacto. Entonces las mujeres tratan de tener más, o sea, de esconderlo mucho más. Sí, o sea, más que, claro, para la mujer autista, por ejemplo, su casa es su templo. No lleva a cualquier persona a su casa porque en la casa es donde nos sacamos el camuflaje y decimos así como, ah, ya. Entonces, por ejemplo, hay mujeres autistas, adultas, que aman tejer, y claro, es porque liberan, ese es el movimiento que las autorregula. Entonces, nosotras camuflamos así todo en el fondo. ¿No? Estoy hablando solamente de una parte, que son estas estereotipias, pero en general... en la mujer pasa que el diagnóstico es más tardío porque los estudios están basados en hombres autistas. Los estudios en nosotras se retomaron, porque ya se retomaron recién en el 2015. Así que... Pero como autistas necesitan tener como una obsesión, como una fijación en alguna idea o no sé, como en alguna curiosidad. No es que lo necesitemos, sí, igual un poco lo necesitamos, pero es algo, nos obsesionamos sí con ciertos temas, al punto de que yo perfectamente, o sea, ahora Yerko está más pendiente, por ejemplo, de repente, porque él sabe que yo, si me obsesioné con un tema, puedo pasar 2 días, 3 días sin comer, así como leyendo o sin dormir, he estado hasta las 4 de la mañana leyendo. Y lo otro también que hace que nos obsesionemos a veces con ciertos temas es que es también una forma que tenemos como de encajar. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho el diálogo fluido y de repente tenemos ciertos temas que nosotros conocemos muy bien y decimos, le voy a contar de esto, le voy a hablar de esto. Entonces, investigamos y generalmente tenemos como nuestro baúl de temas para hablar así como al respecto. En general, que ahí son variados, pero sí somos muy de obsesionarnos o también pueden ser cosas. He conocido niños no verbales que se obsesionan con cortar papelitos y los cortan con medidas perfectas. Y sí, impresionante, y cortan así muy bien el papel con la mano. Entonces, ahí va a depender de cada persona, pero sí nos obsesionamos con ciertas cosas. Y ahora, o sea, quería tomar el tema de la sociedad y el autismo, porque, por ejemplo, no quiero que esto suene mal, pero cuando yo le dije a un compañero, me dijo, y yo le dije que quería hacer un programa sobre el amor y el autismo. Decía, pero ¿cómo vas a hablar con una persona autista? Y yo me quedé como, ¿what? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, y me hacía sentir ese tema de los estereotipos y, o sea, cómo la sociedad los tiene demasiado como en una cajita, siento yo. Sí, de hecho, la otra vez hablábamos, ¿me escucho bien? Hoy, de repente, cuando tomo agua, a lo mejor me escucho, qué lata, ya no voy a tomar más agua. No, sí, dale. No, pero todo bien. Ahí se me fue la onda. Sobre los estereotipos. La otra vez hablábamos en un grupo que tenemos de mujeres autistas, hablábamos cómo a nosotros nos afectó el cambio de diagnóstico. Si bien yo estoy muy de acuerdo con que ahora se hable de autismo y no se haga esta diferenciación capacitista, nos afecta porque ahora antes decíamos, no, yo tengo el síndrome de Asperger y se nos notaba, o sea, una persona que me veía con haciendo ciertas cosas extrañas o hablando ciertos temas o teniendo ciertos manerismos, decía, ay, sí.
pero ahora digo, no, es que yo soy autista y es como, no, es como que se cuestiona nuestro diagnóstico muchísimo y que antes no nos pasaba po, con el diagnóstico, porque claro, la gente tiene esta imagen casi de que el niño, porque parece que en adultos no existe, en una esquina como balanceándose sin hablar con nadie. Esa es como la imagen de autismo, siendo que ese es un tipo de autismo, que es el que más necesita apoyo y que también tiene que ser muy visibilizado. Pero las personas autistas existimos en variadas formas y en variadas formas de ser, digo. Entonces igual es complejo el tema de los estereotipos. Yo hace 2 días una de las chicas lloraba porque alguien le había como negado su diagnóstico y es como que casi que tenemos que andar como con el papel en la mano así para validar en el fondo, oye, lo que me acaba de pasar no es un ataque de histeria, sino que es que pasó un camión y me dio mucho miedo. Me pasa. O sea, no lo digo por mí, lo digo en general. Entonces, sí, pasa. Eso de los estereotipos es súper, súper complejo. ¿Y qué podrías tú decirle, por ejemplo, porque ustedes, o sea, una persona autista puede tener un breakdown, un meltdown en cualquier parte, o sea, puede... Sí. Tener un ataque, en realidad todos podríamos tener un ataque de ansiedad en cualquier momento y no sabemos, por ejemplo, uno anda por el súper y de repente ves una persona que está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Qué podría hacer uno para ayudar a otra persona que está teniendo un ataque de ansiedad o un ataque en general? Independientemente de lo que, yo creo que hay que ir como probando, por así decirlo, porque todas las personas son diferentes, pero lo principal es anticipar todo lo que vas a hacer. Por ejemplo, llegas donde la persona y supongamos la quieres sostener, porque no sé si está golpeando, a lo mejor, yo me ha pasado 2 veces en la vida, pero en mis crisis como más fuertes me he golpeado muy fuerte la cabeza. Entonces, supongamos que está golpeando, entonces tú le anticipas, ¿cierto? Primero reducir estímulos, tratar de reducir estímulos lo máximo posible y después tratar como, te voy a tocar el hombro porque estoy acá, yo no te voy a hacer nada, mira, ahora te voy a tomar tu mano para que no te golpees la cabeza y como que anticiparle cada cosa que uno va a hacer. Por ejemplo, si la persona, a lo mejor si, no sé, está en el suelo, acostarse al lado de la persona en el suelo para estar como al nivel y que no sienta que es como alguien que viene desde arriba, ¿cierto? Un desconocido, una desconocida. Y eso es presentarse. De repente la gente cree que tiene como esta, ¿cómo se dice? Como, no es obligación, es como autoridad frente a una persona que puede ser autista, ¿cierto? Y es como, hoy yo te vengo a salvar. Y es como, no quiero que me digas quién eres porque no te conozco, me da miedo, estoy pasando por un momento. Entonces, mira, yo me llamo, no sé, Juanita, y así como tratar, y de ahí, después de eso, tratar de sacar a la persona como del foco. ¿Qué vienes a comprar? ¿Te puedo ayudar? Y hay como tratar como de buscar otro tema y todo. Va a ir dependiendo de la persona, pero anticipar y presentarse es, yo creo, que lo más importante. Ya, ¿y qué crees tú que le faltaría como a la sociedad para que fuera mucho más incluyente? O sea, para que yo no diga inclusiva. El día de mañana, inclusiva, eso, para que sea más inclusiva. ¿Qué piensas tú? Para que yo no diga el día de mañana, no, es que yo tengo una amiga, Miss Gilly, es autista, para que no digan, ¿cómo así? ¿Y qué habla? Yo creo que lo principal es aceptar siempre la diferencia como un espacio de enriquecimiento. En todos los aspectos posibles y también entender que un diagnóstico, si bien es parte importante de nuestra identidad porque nos entrega respuestas, por eso los autistas queremos tanto nuestro diagnóstico, porque yo siempre doy el ejemplo de las figuras geométricas, siempre digo, es como que tú vives toda tu vida sintiéndote un círculo, así como un círculo deforme, así como no, siempre se me choca este lado, quiero ser... Y de repente alguien viene y te dice, pero si tú eres un cuadrado, ¿qué estás haciendo? Y es como, va, y de repente te das cuenta y eres un cuadrado perfecto. Sí. Sí. Y empiezas a mirar bien y hay estrellas, y hay triángulos, y hay un montón de otras figuras geométricas. Entonces, es esto como de aceptar la diferencia. Yo siempre digo, no tenemos que, de repente yo sé que las personas autistas de repente somos
un poco tercas, por ejemplo. No se trata de que todo el mundo te caiga muy bien solamente por tener un diagnóstico, pero sí en el fondo de saber que estamos juntos y tenemos que construir sociedad juntos. Y yo creo que lo principal es direccionar siempre a las voces autistas. Porque de repente pasa mucho que si hay una persona, no sé, un cuidador, por ejemplo, hablando de autismo, y bla, bla, que es excelente y una instancia de visibilización maravillosa, es distinto cuando vas a un perfil de una persona autista y dices, oye, esta persona me está contando cosas. Y ahí se empiezan a romper ciertos estereotipos. Entonces, es lo mismo que pasa, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo siempre evito hablar, no sé, pues soy disléxica, siempre del movimiento LGBTQ+, porque yo en este momento tengo una relación heterosexual. Entonces, o sea, no tengo, si bien yo siempre he dicho que yo me enamoro de las personas y me enamoré de un hombre, mi relación es heterosexual en este momento. Entonces, no puedo hablar como de las desventajas de pertenecer al movimiento si no me están tocando en este momento. Entonces yo creo, por ejemplo, este caso en ustedes, a lo mejor de querer hablar de autismo e invitar a una persona autista para hablar de eso, está súper bien, pues. Está súper bien porque en el fondo es fomentar los espacios para que se converse sobre el tema desde el tema. Entonces, o sea, desde quien lo está viviendo. Claro. Entonces eso yo creo que es como lo fundamental. ¿Y qué pasa con todo en realidad? Pues pasa con, no sé, pues con los inmigrantes, con el pueblo mapuche, cada uno habla de su realidad con propiedad, porque uno la vive. Entonces, y los demás aprendemos. Y ahora quiero meterme en un lado más kinky, que es lo que es Cucharita por Zoom. No sé si podemos, nos dejas que conversemos sobre la sexualidad en el espectro. ¿Qué diferencia tiene la sexualidad en el espectro? Es una pregunta difícil porque no conozco otra. Solo conozco la sexualidad en el espectro. Pero yo creo que... a ver, estoy pensando otra vez. Estoy pensando todavía. Yo voy a partir así como diciendo que si bien yo soy súper como... ¿cómo se dice esto? No tengo ningún problema con hablar de sexualidad, ninguno, pero vengo de una familia que esas familias como que te crían como con la Biblia, yo no profeso ninguna religión, entonces todavía tengo ciertos como traumas, por así decirlo, como súper así como, ay, no voy a decir esto, no, pero ya estamos trabajando en ello. Yo creo que lo principal tiene que ver con es que es tan diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, con todas las mujeres que yo he hablado, es súper difícil. Con las mujeres, con los chicos son más sensoriales, entonces es distinto. Pero con las mujeres que yo he hablado se da mucho que tiene que haber como un vínculo afectivo, como que nos cuesta mucho el sexo casual, por ejemplo. Nunca he hablado creo que una vez, me estoy acordando solamente una vez, una chica que ella contaba que no tenía como grandes dificultades, mentira, estoy mintiendo porque después dijo que igual. Entonces eso es para nosotros súper difícil, como lo casual, como porque somos... muy como pudorosas, yo creo, es la palabra. Las mujeres autistas generalmente tenemos mucho pudor, al contrario como del hombre autista, que es como un poco lo contrario. También al ser de pensamiento muy restringido, también aprendimos desde muy chicas a no tenerle mucho cariño a nuestro cuerpo, lo que nos hace igual ser un poco inseguras en ese sentido. Ahora hay hartas cosas que van a depender de la persona. Por ejemplo, las personas que somos más hipersensibles sensorialmente, al tacto, por ejemplo, a lo mejor, no sé, para una mujer autista, y con esto estoy diciendo algo nuevo, entre comillas, pero no es nuevo porque salió en un estudio. Para las mujeres autistas, por ejemplo, que tienen hipersensibilidad sensorial, a lo mejor es más fácil ser multiorgásmicas, por dar un ejemplo. Porque sensorialmente tenemos más desarrollado el sentido del tacto y
aunque eso también puede tener como, por otro lado, otros temas que a lo mejor hay ciertas cosas o ciertos como, no sé cómo explicarlo, como, no, cosas no es la palabra, o sea, muy literal, entonces siempre tengo que encontrar la palabra perfecta, pero hay ciertas acciones del acto sexual que a lo mejor una mujer autista no va a poder tolerar. Porque, como por ejemplo algo como más sado, no sé, igual imaginaba que le gusta no sé si son tanto de los fetiches, quizá le gusta un ambiente más resguardado. Sí, el bondage sería como todo lo contrario claro, sin restringir. Sí, yo creo que ahí también las personas autistas somos muy de extremos. Yo creo que ahí también hay extremos. Por ejemplo, yo creo que ahí a mí se me nota mucho mi problema, por ejemplo, con el juego de roles. Yo, por ejemplo, no puedo como ponerme un disfraz y todo porque me cuesta, es como, no sé, por ejemplo, yo me imagino que si, así de brígido, si mi pareja, no sé, se disfrazara de algo, no sé, soy, no sé, un bombero sensual, pues estoy dando un ejemplo cualquiera, yo me sentiría infiel, y sería como, no eres un bombero, eres mi esposo, no eres un bombero sensual, entonces es como... Quiero ver a mi esposo ahora. Sí, y mi esposo no es un bombero sensual. Entonces, eso como que pasa por ese lado. Pero también tenemos parte de la comunidad que ha crecido desde muy pequeña en todo esto del cosplay. Hay muchos autistas cosplayers y que ahí tenemos como el otro extremo. Pues ellos son muy ciertos no de jugar, van más allá del juego de roles, sino que ellos son la otra persona. Sí, ellos hacen el rol, pues, o sea... Sí, totalmente. Entonces, ahí tenemos, por eso que tenemos como los dos extremos. Ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta. Todo esto tengo, en mi diagnóstico es autismo con TDA, déficit atencional, entonces de repente se me olvidan las preguntas, ¿ya? No, pero así, este programa también parece que tiene déficit atencional, porque estamos hablando de todo. Ya. Sí, pero eso es como... Entonces, si tienen supersensibilidad, o sea, yo me pongo a pensar, este fue mi tren de pensamiento mientras tú me estabas explicando lo de la hipersensibilidad. Entonces yo decía, listo, entonces uno puede ser multiorgásmica, pero pueden haber otras prácticas que pueden doler, por ejemplo, de repente la penetración puede que no sea tan placentera como la masturbación. Pues, lo que yo pensé. Entonces podría ser que para una mujer sea autista sea mucho más fácil ser lesbiana que ser heterosexual. La otra vez leía un estudio que hablaba de, bueno, primero, por lo general, las personas autistas cuestionamos la autoridad en general. Tenemos muchos problemas con el concepto de autoridad. Y parte de esta idea como autoridad están los estereotipos de género y los roles de género. Nosotros, por ejemplo, la otra vez también se nota que mi hiperfoco del autismo. Estábamos leyendo y por ejemplo, la población trans, 2 de cada 9 personas trans son autistas. ¿Por qué? Porque no tienen por qué cumplir con imposiciones. Si ellos se sienten mujer o se sienten, ellos simplemente lo van a hacer y punto. Entonces, ahí también tiene mucha relación lo que tú comentas. Hay mucha población autista que se siente más atraída, en el caso de las mujeres, por mujeres. Por lo mismo, por el acto sexual y también por un montón de otras como características que hacen que la mujer pareciera ser como más atractiva. Pero la verdad es que yo creo que entre la población autista, la población autista es tan variada y de verdad hay de todo porque... No, si bien sufrimos de repente por no caer como en ciertas normas y no sé qué, tampoco nos interesa. Entonces, ese es el autismo igual un poco, es como, porque toda la gente sufre, pero intenta constantemente. Claro, en cambio el autista sufre, pero si cambia su forma de ser por lo que la gente o por lo que la sociedad le exige, sufre más. Entonces... Claro. Sí, puede ser una de esas las razones por la que también haya muchas como mujeres autistas lesbianas, y la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas autistas se enamoran de personas, no tienen como esta imposición de género por así, o de sexo o de lo que sea. Qué lindo igual, como
Como pan. Qué lindo, como que viven más como la afectividad y la locura también, y se dejan también, o sea, y son más felices siendo como realmente, como realmente como son. tomando la rienda de tu vida y como yo digo como yo quiera, ¿cachai? Y es lo que todos aspiramos en algún momento, como a la mierda todo. Sí, como o sea, al neurotípico en realidad está toda la vida cuestionándose y tratando de caer caber en un molde, porque si no estás dentro del molde no, o sea, como que te duele ser diferente. Y al final todos nos damos cuenta, o sea, eso pasa mucho, parece que en el colegio, o sea, yo siento que eso cuando uno está en básica o en media, uno si no está en el molde es terrible. Entonces la chica que le hacen bullying. Yo, por ejemplo, yo era la chica rara, gracias. Pero entonces, después del colegio yo salí, yo traté de ser como al molde de la niña perfecta, no sé qué, como me digan que yo tenga que ser, yo soy. Y después llega un punto en la vida en la que seguramente todos decimos como que, ay, perdón, señor director, a la verga, y soy como soy, y así. Y qué bueno, o sea, qué bacán tener esa libertad, ese sentimiento de por sí, como toda la vida, o sea, qué envidia. Es que igual eso es porque, por ejemplo, las personas autistas igual sufrimos por no adaptarnos, pero no nos logramos adaptar. Entonces vivimos como en esa, como no podemos, y entonces está como esa dicotomía. Y claro, hasta que llega un punto en que uno dice ya no importa nada. Y por lo mismo también es tan importante como la visibilización, porque yo siempre digo que los autistas adultos trabajamos para los autistas que están en el colegio, pues, como dices tú, en esa etapa que es la más difícil. La etapa donde descubres tu sexualidad, la etapa donde descubres un montón de cosas, donde descubres tu identidad en todos los aspectos, te das cuenta que empiezas a no encajar en nada. Entonces de repente cuando se hace visible un espacio que no estaba tan reconocido antes, ay, espérate, yo algo tengo de esto, ahí empieza como la calma, por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahora mismo veo, en mi tiempo yo era emo, como emo, era como, no sé, pues me delineaba los ojos rojos, ay, ahora igual tengo rojo, no, pero me los delineaba rojo por dentro y me vestía toda de negro y no sé qué. Pero siempre como con susto, entonces trataba como de hacerlo como para las fotos de mi casa, pero en el colegio que no se me notara. Y yo veo, por ejemplo, ahora, nosotros las personas autistas también somos mucho de imitar. Por ejemplo, mi hijo está viendo videos de un español, entonces ahora ando todo el rato hablando así. Y también pasaba antes de los niños que veían muchos como videos como con español neutro, y es muy típico. Como mexicano, sí, hacerme un sándwich. Sí, es como mi hermano que también tiene el diagnóstico, me decía, hoy vamos a comer pasta. Y aquí en Chile no se dice pasta, entonces era como, ¿pero por qué pasta? Y yo no sabía qué era, porque aparte yo soy artista también, entonces decía, ¿por qué pasta? Y yo me imaginaba la pasta de dientes. Y después, claro, no, pues era, entonces ahora ya me pasa mucho que de repente a estos chicos que ven mucho anime ahora a esa edad, que es como que te están hablando y están moviendo las manos así todo el rato, y también se da mucho, y es como, lo está haciendo como quiere ser, y la verdad es que eso es bueno, y va a llegar el momento así, va a ir construyendo su identidad más libre. Sí, qué bacán. Oye, quería hablar, ¿cómo llegaste tú a TikTok? O sea, ¿cómo fue que Miss Gilly dijo, no, yo voy a empezar a hacer videos aquí? Yo, la verdad es que después, yo soy mamá, tengo 3 hijos, tengo gemelas, y después de tener a mi hija, yo pasé por una depresión postparto, porque eran 2. Entonces igual yo como que trato de tener piedad conmigo, así como si no hubiese tenido depresión postparto, o sea, hubiese sido raro. Aparte que los cambios de rutina a mí me chocan muchísimo, me descompensan muchísimo. No, me imagino el cambio hormonal y de rutina. Imagínate todo. Aparte que también pasaba que yo estaba acostumbrada a dormir con Yerko, y después nacen 2 bebés, entonces yo me acostaba con una a cada lado para darle pecho a una para un lado, entonces Yerko se tuvo que ir a otra pieza con mi hijo, entonces fue un cambio, pero en todo sentido. Y a mí me gusta mucho escribir, escribía mucho, ya no escribo tanto. Y no podía escribir, porque mis hijas me demandaban 24/7.
Y llegó un momento en que mi hermana me mostró la aplicación y dije, ay, voy a empezar a grabar como mis reflexiones que yo las escribía antes. Y un día se me fue una pública, pues yo la subía privada. Se me fue una pública y empezó a tener como muchas reacciones. Y dije, oye, la gente quiere escuchar lo que digo. Y después cuando llegué a los 100.000 seguidores ahí recién hablé de mi diagnóstico. Antes no, porque también tenía miedo. Solo escribías como o decías pensamiento. Sí, reflexiones, sí. De hecho, partía siempre los videos antes de hablar. Los partía siempre igual, que era como reflexión del día y partía como sí, hablando sobre algo. Y ahí partió todo y ahora es bacán. De hecho, actualmente soy consejera regional de la discapacidad intelectual, porque hay distintos. Y sí, y se ha dado todo súper bien. Y eso, pero me gusta lo que dice TikTok. De repente uno como que lo mira en menos, así como puros niñitos bailando. Y tú entras ahí y te das cuenta que es otra cosa. Sí, de hecho, otro mundo. Tú para ti es totalmente para ti. De verdad, no hay ningún otro para ti igual al tuyo. Y eso es súper aburrido, porque yo con mi pareja es que amor, pero veamos TikTok. Cuando es como por la noche, nos juntamos, pero en un solo celular. Entonces veo los de él, es como, y él ve los míos y es como, y yo, pero mira, esto es todo. Y dice, no, esto es todo. Sí, oye, pero, ¿y el rollo de la exposición? ¿Cómo lo has manejado? No sé. Sí, fue fuerte. En general la gente te comenta cosas positivas, no te has encontrado con alguien así muy denso. Mira, a mí me pasó una vez, no tanto con lo que me han escrito, lo que pasa es que yo, si bien me cuesta entender de repente, no sé, pues ya, ciertos chistes, por dar un ejemplo, mi mayor problema es en entender la mala onda. Por ejemplo, a mí me pasaba de repente que yo respondía así como, no sé, no, mira, no es que sea pesada, lo que pasa es que yo hablaba, no la había explicado. Entonces yo que me decía, Irene, no respondís tan tranquila y te está tratando súper mal. Y yo así como, entonces, ¿qué pasaba? Que al final parecía que yo me estaba burlando de y siempre me ha pasado, toda la vida, que la gente cree que cuando me hacen un comentario pesado o alguien es pesado conmigo, yo no, como que no lo capto. Entonces yo respondo, entonces la gente cree que he tenido problemas con profesores, he tenido problemas, pero siempre por lo mismo, porque dicen que soy muy irónica cuando ni siquiera entiendo bien lo que es la ironía. Entonces es como, no, pero es que tú eres muy irónica. Y yo, no, te estoy respondiendo en serio, ¿por qué tú crees que te estoy bromeando? Entonces eso me pasó como con eso. Lo que sí me costó un trabajo fue que una vez, bueno, me pasó varias veces que me topé con gente que me reconoció en el metro. Entonces una vez venía yo del trabajo, yo trabajaba lejos de mi casa y tomaba el metro y me venía para mi casa y se me acercan 3 chicas y me empiezan a hablar de la nada. Así como, oye, sí, no sé qué, y sobre un tema que yo había subido un video. Y así como así, y yo me bajé en una estación que no era mi estación. Dije, ya, chicas, me voy. Esperaba el otro metro, salieron conmigo. Yo subieron conmigo. Después salí afuera y salieron conmigo y yo no sabía dónde estaba, no sabía qué hacer, no sabía qué micro tomar, no sabía. Y yo así como que ahí ya les tuve que decirles, ¿saben qué, chiquillas? Y ahí yo todavía no hablaba de mi diagnóstico, entonces tampoco podía como decirles, por favor no me sigan porque iba a sonar pesada, po. Como que, claro. Entonces era como, chiquillas, ¿saben que me equivoqué? Tengo que volver al metro. Y era como, ya, eso fue lo primero. Después, lo segundo que me pasó, también en el metro, y venía caminando, y un tipo me empieza a seguir. Y empieza a seguir, y yo sigo caminando, y yo decía, oh, este tipo me está siguiendo, porque aparte yo tengo un delirio de persecución tremendo. Siempre me voy a morir, siempre me va a pasar algo. Y voy caminando, y me seguía, y bajé al metro, y el tipo bajó al metro. Y el que estamos abajo me toca, y yo me doy vuelta y me dice, oh, mi esposa te sigue en TikTok, sáqueme una foto, por favor. Y así como, te juro que me iba a morir. No, gracias, adiós. Sí, no, así mal. Y después ya yo, como tengo un poco de delirio de persecución, yo soy de las que no me pongo adelante en el metro, una, porque el ruido es muy fuerte, y dos, porque siempre creo que alguien me va a empujar. Entonces, empecé mucho más, po. Y decía así como que ya yo me creía, no sé, la Britney Spears, que todo el mundo me iba a reconocer en el metro, y si me quedaba dormida con la boca abierta, no sé. Te iban a tomar una foto o algo. Sí, el
El meme de la Miss Gillian. Y nadie me conocía, pero no importa, yo eso sentía, que todo el mundo me miraba. Entonces, ahí ya tuve que dejar ese trabajo y buscar un trabajo como más cerca de mi casa, porque empecé a tener como esa, y esa yo creo como en cuanto como a la exposición, yo creo que eso fue lo que me pasó más la cuenta, como el contacto físico, no tanto como por video o así, no, para nada, pero así como en persona me cuesta. O una vez me pasó también en el mall que unas niñas me empezaron a seguir y no me hablaban y después yo me enojé, le decía, pero ustedes me están siguiendo, ¿me conocen? Así como así, ya, saquemos una foto, pero háblenme, porque ahí ya sabían de mi diagnóstico. Entonces decía, háblenme, no me sigan así, porque si no, a mí me da mucho miedo, porque pienso que van a matar, no sé, cualquier cosa. Así que y esas fueron las 3 experiencias nomás, en verdad. Pero ¿cachai? Que es súper, si alguien te dice, creo que me están mirando mucho, igual es como súper irónico, es muy chistoso, escuchándote, digo, claro, como que cualquiera pensaría, oye, como, ¿qué onda la mina irónica? Me estás mirando mucho, siento que me puedes como seguir o matar. Sí, ¿Cachai? Uno diría, no le está poniendo color, como, o demasiado irónica, ¿qué onda? Como te sigo en TikTok y me caes muy bien. Pero sí, es re loco, ¿cachai? Es súper... Porque lo digo en serio. Por ejemplo, la otra vez puse un Twitter, mi mamá anoche fue vocal de mesa y yo la fui a buscar como a las 1 de la mañana y ahí me da miedo manejar de noche. Y Yerko tenía que quedarse con los niños porque él no conduce, entonces yo tenía que ir a buscarla. Y yo puse en Twitter, voy a buscar a mi mamá, ojalá no me muera porque si no, no va a tener cómo volver. Y toda la gente creía que yo lo había puesto así como jajaja, no sé. Y yo decía, pero ¿por qué se ríen si no estoy diciendo ninguna broma? Ojalá no me muera, camino para allá, porque si no mi mamá no va a poder volver. Sí, es súper sarcástico, es súper, estoy haciendo tantos chistes, es como el humor negro, hecho persona. Entonces, claro. Muy humor negro. Sí, pero o sea, entre comillas, porque de verdad tú lo sientes, ¿cachai? Sí, pues claro, yo de verdad siento se que me puedo morir. así. O yo, por ejemplo, también siento, muchas veces, por ejemplo, verbalizo todo, no sé, el otro día estaba muy cansada y es como, uy, de repente me dan unas ganas, no sé, de prender el gas, por ejemplo, y quedarme aquí en la cocina y chao. Y es como que la gente se ultra asusta. Y yo digo, pero si toda la gente tiene pensamientos así, lo que pasa es que no lo verbalizan. No lo verbalizan. Y yo verbalizo muchísimo, de repente cosas que no debo verbalizar. Entonces, como que casi que no, que es instinto suicida y que hay que ver un psiquiatra y no sé qué. Y no, en verdad es un pensamiento, no va a pasar nada. Pero, en la vida. Sí, pero ¿cómo se llama esto? Siempre pasa. El tema como de la literalidad, que creen que en el fondo que tienen que ser muy literales con nosotros, y es verdad, y nosotros creemos que tenemos que ser muy literales, muy no literales, como para poder expresar lo que realmente así como sentimos. O sea, es como un halfway ahí. Claro, tenemos que llegar como a un entremedio. Yo creo que la mejor forma es conocerse con la otra persona, ¿no? Sí, al final entre la conversación, o sea, la comunicación es súper importante en todos los niveles de la vida. O sea, yo he dicho que la mayoría de los problemas de todo en la vida es comunicación. Todo. O sea, usted ve las guerras, los problemas de pareja, tus amistades que no resulten, que no te comunicas. Y sobre todo los de pareja, La gente que vive en pareja de una forma muy extraña. Es como, a mí me pasa eso de que, no, es que hay cosas que tú tienes que hacer porque están en la cabeza del otro. Entonces, si yo te digo, si yo estoy acostada y digo, oye, qué rico sería, no sé, comerme un Berlín en ese momento, la otra persona tiene que suponer que tiene que tener el gesto de ir a comprar un Berlín cuando sería mucho más fácil decir, oye, ¿por qué no vas a comprar un Berlín? Perfecto, voy. Entonces es como esta sensación, porque la pareja es todo el rato así, es como que siempre hay cosas que el otro espera y al final yo no sé si las parejas están como encantadas de la idea que tienen del otro, o sea, sí, pero se encantan más como de lo que esperan que de lo que es la otra persona en realidad. Wow. Porque al final, o sea, de lo que uno se idealiza, o sea, sí, y el proceso de crecer es el proceso de darnos cuenta, y en realidad, pues yo lo digo como experiencia personal. Yo en este momento estoy con una pareja, ya llevamos 6 años. ¿6 años? ¿6? ¿Amor? Sí. 6 años.
Son 6 años, siempre me equivoco, entonces, 6 años juntos y puedo decir que estoy con una persona con la que 100%, o sea, estoy como compagineada porque es mi amigo. Cuando tenemos algún problema, alguna discusión, lo discutimos, o sea, si necesitamos comunicar, lo comunicamos, o sea, no hay ningún problema. Y yo no lo idealizo a él y él no me idealiza a mí, o sea, yo lo veo a él como la persona que es y él me ve, o sea, yo no sé cómo me ve, pero no puedo porque no estoy en su mente, pero siento que eso viene como con las experiencias y que uno debería de ver las cosas más así, o sea, Sí, no veas a Henry Cavill. Sí. Oye, ¿se que pega? ¿O no? A tu pareja. Ahí sí. Sí, eso pasa. Y también pasa como con muchas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay momentos del día, por ejemplo, yo igual tengo mi pareja hace tiempo, en que los dos queremos estar solos y tenemos derecho a agobiarnos el uno del otro, sí. O sea, no el uno del otro, sino a estar como con otra persona constantemente. Hay cosas que a él a lo mejor le acomodan más hacerlo solo, hay cosas que a mí me acomodan más hacer sola. Por ejemplo, si hace calor y él me quiere abrazar, pero hace mucho calor y yo le digo, ay amor, hace calor, por favor no me abraces, él no se va a enojar porque va a entender que en verdad yo no soporto el calor y él no me va a abrazar, claro. Así como hay cosas, en cambio las parejas es como todo el tiempo esto como de aguantar cosas, como de no decir, de no pero decir. Pero tú me dejarías dejar tocarte porque yo sí quiero tocar. Claro, porque soy tu pareja y es lo que corresponde. Y tenemos que caminar de la mano aunque hagan 80 grados y nos suden todas las manos porque las parejas caminan de la mano por la calle. Y todo. Nos encantan las posas en las manos, una piscina de Sí, entonces todas esas cosas es como, y comunicar también, de repente eso mismo que decías tú, como de discutir. Ahí es tan maravilloso discutir y la gente como que lo evita tanto. A mí también me pasa que de repente creen que yo estoy peleando y no, simplemente que los espacios de discusión son tan enriquecedores para aprender cosas. A mí me encanta aprender cosas de otras personas. Y no es que yo quiera como debatir todo el tiempo, pero me gusta. Y con Yerko, que es mi pareja, debatimos constantemente muchísimos como puntos de vista que tenemos distintos, otros que tenemos muy parecidos, y siempre vamos llegando como a un consenso y como construyendo, porque nos damos el permiso de discutir y porque las parejas esperan como que la cosa explote, eso me he dado cuenta yo, como que les molesta algo del otro y no le voy a decir nada porque se puede sentir mal, no le voy a decir nada porque se puede sentir mal, y después sigue dejando la tapa del baño arriba y no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, y después llega un momento que dice, ya no te aguanto más, que déjela, y una cosita así de pequeña como decir, oye, baja la tapa, se transforma ya en un caos. En otra cosa. A menos que se lo diga. De repente me surge la duda porque por algo existen los subtextos, o sea, lo ocupamos y todo, pero alguien que te esté diciendo todo el rato en literal como lo que quiere puede llegar a ser una persona muy dura. No sé si alguien te ha dicho, hoy, pero eres muy dura. Sí. Como... Sí. Y de repente puede, y de tanta literalidad, porque igual a mí como es bacán por un lado porque hay mucha franqueza también, pero igual puede llegar te pueden considerar muy dura y herir, como me estás hiriendo, como... Sí, a mí me pasó, por ejemplo, la última vez que fui a terapia, porque me encanta ir a terapia, cuando lo necesito. La última vez que fue porque mi papá tuvo un problema y lloró. Después, 2 días después, me pasó con mi mamá. Tenía mucha pena por un problema X y lloró. Y después me pasó con mi pareja, que él tenía mucha pena y lloró. Entonces yo empiezo como a darle un discurso de por qué en el fondo está... Porque yo siempre digo lo mismo, está bien, si quieres llorar, llora, te hace bien llorar, tienes pena, siempre el típico discurso, o sea, mío. Y él me dice, Gillian, no quiero un sermón, quiero que me abraces, quiero que me digas, uy, pobrecito, nada más. Entonces yo me quedé pensando y lo abrazo y le digo, uy, pobrecito. Y se enojó conmigo porque pensó que yo me estaba burlando, como haciéndolo exactamente lo que él me había pedido. Entonces ahí hubo un encontrón como de ideas, por así decirlo, porque yo no me estaba burlando, yo estaba haciendo lo que él me había pedido.
que era que lo abrazara y le dijera pobrecito. Entonces después me sentí tan mal, al final como que casi que terminó él como conteniéndome a mí, o los dos conteniendo a los dos en verdad, porque yo me sentí el peor ser humano del mundo. Sí. Me sentí el peor ser humano del mundo. Mi papá había estado mal y yo no había sabido qué hacer. Mi mamá había estado mal, yo no había sabido qué hacer. Y él había estado mal y había terminado él conteniéndome a mí. Entonces no corresponde. Y así fue como llegué a la última terapia, para aprender a consolar a la gente. Ese fue como el motivo. Así como, por favor, enséñeme qué tengo que hacer cuando. Y porque me pasa eso. Me pasa que soy... Y eso también aleja a la gente. Aleja a las personas, también te excluye de ciertos grupos, ¿cierto? Porque de repente tienes un grupo de amigas y todas tienen como ciertos códigos y de repente tú eres como la que los rompe. Yo sí lo que puedo decir es que las personas autistas somos de aprender cosas. No es que no aprendamos. Por ejemplo, yo siempre digo a las mismas chicas con las que converso o con las que hacemos terapia y tal tema, siempre le digo que el autismo no es una excusa para no aprender cosas. Siempre y cuando, obviamente, todo va a depender del ser humano, del grado y todo. Pero, por ejemplo, yo como persona autista sé muy bien que tengo derecho a manifestar lo que pienso, pero necesito ejemplos concretos. Por ejemplo, si la persona no puede cambiar eso en 15 segundos, no lo digas. Entonces, es muy distinto que, no sé, llega una persona y se le ve un moco, porque eso yo he visto muchas personas, es como que no le vamos a decir, porque no, ¿qué hacemos? Dile, o sea, que más terrible que todo el mundo la siga viendo, claro. Y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Se te ve un moco, ya, listo. A que yo decirle a la persona, uy, subiste de peso, eso no lo puede cambiar en 15 segundos. Entonces, lo que no se puede cambiar en 15 segundos, entonces ahí yo tengo un ejemplo concreto, ok, tengo eso aprendido. Otro ejemplo concreto, no puedo hablar del físico de otra persona, no me corresponde. Entonces así uno también va aprendiendo a las cosas. Porque ustedes son como muy de pensamiento hablado. ¿Cómo? O sea, son muy concretos, me imagino, sí, como de pensamiento hablado. Entonces me imagino yo así como caminando, ya, así como post pandemia y veo a una amiga, ¿cachai? Subió caleta de peso. Oye, que estáis guatona. Obvio, o que estáis gorda. ¿Cachai? Sí, po. Como... Sí, pues, ¿no? Entonces, claro. Sí, pues se puede herir la otra persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender mucho, así como todo lo que podemos decir, los temas que nos podemos meter, en los que no. Pero ¿sabéis qué pasa también? Que, por ejemplo, yo aprendí que no me tengo que meter con el físico de otra persona. Entonces, por ejemplo, vamos y a lo mejor nosotras tenemos cierto grado de confianza y tú me haces el comentario, no sé, como, oye, estoy como más gordita, y yo me voy a enojar. Porque a mí me enseñaron que no se habla, y te lo voy a decir así como explícitamente, así como, oye, no se habla. Entonces, porque aprendemos cosas, pero la aprendemos demasiado, como que nos vamos siempre como de un extremo a otro. Entonces, hay como ciertas cosas en las que somos como muy, claro, muy literales. Entonces puede ser, por eso también hay que tener ojo a mí me pasó una vez, con la forma en que se enseña. Yo era profe, y aquí me voy también al tema de la sexualidad, que lo conté una vez. Me pasó una colega, que de hecho es un caso que se hizo súper como conocido, que la mamá le decía zanahoria al pene, en vez de decirle pene. Y es algo que se replica en los colegios, porque en el colegio nadie habla como de pene, de vagina, es como que se evitan esos temas porque son... a lo más en biología, cuando te pasan como reproducción, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere y se acabó el ciclo vital del ser humano, no hace nada más. Y el niño empezó a contar ciertas cosas que le pasaban cuando, va a ser fuerte esto, ojo, cuando, bueno, no lo voy a contar textual porque es muy fuerte, pero hablaba de la zanahoria de una persona adulta. Entonces cuando lo cuenta en el colegio, nadie entendió. Nadie entendió a lo que hacía referencia, a lo que se hacía referencia. Entonces, yo como persona autista que estudia el autismo constantemente, dije, ok, acá hay algo más. Se supone que yo soy la que tiene los problemas como con las metáforas y todo eso, pero dije no, porque a nosotros cuando nos enseñan algo con determinado nombre, para nosotros es eso. Y esto que él está contando no tiene sentido. Entonces, claro, se empieza a hacer la investigación y hay todo un proceso legal, ¿cierto?
bueno, la madre se quería morir, básicamente, y se entendió lo que el niño quería decir. Entonces, por eso es la importancia de que a todos, a los niños y a los autistas, porque el niño pasa por una etapa de pensamiento concreto, ¿cierto? Todos pasamos por esa etapa. El autista, a diferencia, se queda pegado en esa etapa, como que no sale de esa etapa. Entonces, por eso yo siempre soy como tan majadera en que a los niños y al autista, en lo largo del ciclo vital, siempre hay que hablarles con las cosas tal y como son, y decirles tal y cual lo que se espera de ellos. Por ejemplo, a lo mejor Dani es más sensible, por dar un ejemplo, o a mí me pasa con mi mamá. Mi mamá es una mujer muy sensible, y nos costó mucho como encajar. Y yo ya sé cómo es ella, y ya sé, porque ella aprendió también a que hay cosas que me las tiene que decir. Entonces ella me dice, hija, no me digas esto, porque cuando tú me dices esto yo me siento mal, no sé, me hace sentir. A veces simplemente yo le empiezo a explicar cosas y ella siente que la estoy tratando de tonta, por dar un ejemplo, cualquiera. Uh-huh. Entonces yo ya sé que hay ciertas cosas que a ella le pueden doler y las evito, porque la quiero, ¿cierto? Entonces, y ella también sabe que hay ciertas cosas que yo necesito que me las diga para como no lastimarla. No sé por qué me fui de un tema para otro, ¿viste? Así como que estábamos hablando. Me encanta. Sí, pero eso. Pero, Miss Gili, ¿algún mensaje que le tengas a nuestros videntes? Ya no sé ni cómo decir. A los vidente, como que ven el futuro. Es que no son televidentes porque no es televisión, sino que esto se transmite por la red. Tampoco es radio, ¿cómo es? ¿Espectadores pueden ser o no? Espectadores. Nuestros espectadores, sí, perfecto. ¿Algún mensaje para nuestros espectadores? No sé, no quiero pensar. Claro, lo primero es entender que todas las personas somos diferentes, que todos tenemos nuestras características, que a algunos nos cuesta un poco más adaptarnos, que la persona autista verbal no es pesada, aunque pareciera que sí, constantemente, que tampoco es como engreída, estoy hablando como de una experiencia súper personal, simplemente tiene un vocabulario como muy académico, y entender también que todas las personas, claro, que somos diferentes, que ay, te me fue la onda. Espérame. Ya, ahora sí. Ya, entender, ¿cierto? La diferencia como un espacio de enriquecimiento, y voy a aprovechar el nombre, ¿cierto? De este programa también para dar harto hincapié en lo que es la educación sexual en la gente, en cómo debemos tomarnos el hablar de sexualidad como algo más normal. Evitar esto mismo que yo he explicado recién. El pensamiento concreto del autista lo puede dejar vulnerable ante un montón de situaciones, un montón de abusos, que si existe el conocimiento previo. La educación sexual no es enseñarle a un niño a tener un coito. La educación sexual es enseñarle a un niño cuando está siendo abusado, a enseñarle a un niño lo que corresponde y lo que no, cuáles son los límites de su cuerpo, cuáles son los nombres de las partes de su cuerpo. Eso envuelve un montón de otras cosas. Eso, y bueno, y también hablar de lo que significa la sexualidad en el autismo también es súper fundamental, sobre todo para esas mujeres de repente que están en el espectro autista y que quedan tan vulnerables a lo que es la violencia de género también, o sea, lo deja muy vulnerable sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que eso, invitar a la gente a seguir hablando de sexualidad en todas sus como características, en todo el tipo de personas. Las personas con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia no son niños, ni niñas, ni niñas eternamente, son personas que tienen vida sexual, somos personas que crecemos físicamente igual que cualquier otra persona, ¿cierto? Y que también vivimos las experiencias como la mayoría de las personas, y alejarnos un poco de esa visión casi santificada de lo que es la discapacidad en general. Y por favor, con esto voy a terminar, no nos llamen más, o sea, no hablemos del autismo, de los autistas como angelitos. Por favor, eso es lo único. No, es una bendición, un angelito, no. Es como, no somos ángeles, somos personas.
Buenísimo. Bueno, Miss Gili, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieren seguir a Miss Gili, búsquenla en TikTok y en Twitter, ¿cierto? ¿Está el mismo arroba? Sí, en todas mis redes sociales, en Instagram también tengo la misma. Igual ahí está en abajito, en el nombre de Miss Gili. Liliana, ahí está la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos eternamente agradecidas y esperamos que en otro momento también vuelvas a hacer cucharita por Zoom con nosotras, tal vez con nosotros temitas más interesantes y picantes. Sí, ¿por qué no? Un besito a todos, gracias Denise, y los gracias a ti, Vero. Los esperamos en otro episodio de Cucharita por Zoom.